Hola a todos, somos Omar, Jafid, Camila, Marco y Angeli. Y hoy les traemos un tema que marcó un antes y un después en la historia del Perú: la reforma agraria de 1969. Fue una de las medidas más ambiciosas del gobierno del general Juan Velasco Alvarado y hasta hoy sigue generando debate. Pero la gran pregunta es, ¿fue beneficiosa o no para el país? Imaginemos por un momento el Perú de hace más de 50 años. Las tierras estaban en manos de unas cuantas familias, los llamados gamonales, mientras miles de campesinos trabajaban de sol a sol sin derechos, ni salario justo. Era un sistema desigual y casi feudal. Y entonces, el 24 de junio de 1969, el general Velasco Alvarado firmó la ley de la reforma agraria y pronunció lo que se volvió símbolo de una época. Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Una frase potente, cargada de esperanza y de promesas. Con esa ley, el Estado expropió grandes haciendas y las entregó a cooperativas y comunidades campesinas. Fue un cambio total del sistema agrícola y social. En este video analizaremos si realmente cumplió sus objetivos desde tres aspectos: político, económico y social. Nuestra postura es clara: la reforma agraria fue necesaria, valiente y transformadora, aunque no estuvo libre de errores. En el aspecto político, la reforma agraria buscó romper con una estructura injusta que había durado siglos. Durante gran parte del siglo XX, el Perú fue un país controlado por una élite terrateniente. Los grandes hacendados no solo poseían la tierra, sino que también gran parte del poder político y económico. Como la llegada de Velasco, se buscó acabar con el dominio de esa oligarquía. El mensaje fue claro: el poder debía regresar al pueblo, especialmente al campesinado. Así, la reforma agraria se convirtió en una herramienta política para democratizar la propiedad y el poder. Sin embargo, hay que reconocer que el proceso fue autoritarista, pues se impuso desde el gobierno militar, sin consulta popular, ¿no? Aunque así, en términos políticos, fue un acto revolucionario. Por primera vez en la historia moderna del Perú, el campesino tuvo una voz en las decisiones del país. Podríamos decir que la reforma cambió la manera de que en el Estado se relacionaba con el campo, ¿no? En resumen, políticamente fue beneficiosa porque desmanteló un sistema feudal y consolidó un Estado más consciente de su deber social, aunque su aplicación carecía de diálogo democrático. Económicamente, la reforma agraria fue uno de los procesos más grandes de distribución de la tierra en América Latina. El Estado expropió más de 9 millones de hectáreas y las entregó a más de 300.000 familias campesinas. Esto significó el fin de los grandes latifundios y el inicio de una economía rural y más equitativa. Sin embargo, los resultados fueron mixtos. El gobierno formó cooperativas agrarias para que los campesinos trabajaran colectivamente, pero en muchos casos faltó capacitación, apoyo técnico y financiamiento. Además, algunas tierras fueron mal administradas y la producción agrícola disminuyó. Aún así, la intención fue justa: acabar con siglos de concentración económica. Y aunque hubo errores, la reforma permitió que miles de familias accedieran a recursos que antes eran indispensables. Hoy en día, la estructura de propiedad de la tierra en el Perú sigue marcada por ese cambio. Por lo tanto, económicamente fue un paso necesario, pero incompleto. No logró modernizar completamente el campo, pero sí sembró la base de una economía más justa. Socialmente, la reforma agraria fue una verdadera revolución.
Antes los campesinos vivían sin derechos, muchos no sabían leer ni escribir y sus hijos no tenían acceso a educación. Después de la reforma, miles de familias recibieron tierras y con ellas un sentido de identidad, dignidad y esperanza. Por primera vez el campesino dejó de ser sirviente y pasó a ser propietario. Eso cambió no solo su economía, sino también su autoestima. Además, se fortaleció la organización comunitaria, nacieron nuevas cooperativas, sindicatos y asociaciones campesinas que exigieron derechos y mejores condiciones de vida. Es cierto que no todos se beneficiaron igual y que la desorganización trajo conflictos, pero la reforma también permitió que las comunidades indígenas y campesinas fueran reconocidas como parte esencial del Perú. Ese fue su mayor triunfo social. En síntesis, socialmente fue profundamente beneficiosa porque cambió la vida del campesinado, sembró la semilla de un país más justo e inclusivo. Si unimos todo, vemos que la reforma agraria fue un proceso complejo, pero transformador. En lo político, rompió el poder de la oligarquía. En lo económico, redistribuyó la riqueza. Y en lo social, cambió la mentalidad y la dignidad de los peruanos del campo. Claro que no fue perfecta. El autoritarismo del gobierno, la mala planificación y la caída de la producción trajeron nuevos problemas. Pero, aún con esos defectos, fue una de las decisiones más valientes de nuestra historia. Gracias a ella, el campesinado empezó a ser visible, el Perú empezó a mirar hacia adentro y a reconocer su raíz rural e indígena. Y aunque sus resultados económicos fueron limitados, sus efectos sociales y simbólicos fueron enormes. La reforma agraria nos enseñó que las verdaderas transformaciones no se logran solo con leyes, sino con educación, inversión y compromiso constante del Estado. Entonces, después de analizarlo, podemos decir que sí, la reforma agraria fue beneficiosa, porque cambió la estructura del país, rompió con siglos de desigualdad y dio voz a los olvidados. Fue imperfecta, sí, pero abrió un camino hacia una sociedad más justa. Mostró que un país no puede desarrollarse mientras una parte viva en pobreza y la otra acumule poder y riqueza. Su principal lección es que no basta con repartir tierras, se necesita acompañar con educación, tecnología y financiamiento. Solo así los cambios se vuelven sostenibles. Hoy, más de 50 años después, el reto sigue siendo el mismo. Lograr un campo productivo, justo y moderno, sin olvidar las raíces de nuestra historia. Porque la reforma agraria no solo transformó la tierra, transformó la conciencia del Perú. Nos recordó que el desarrollo real comienza cuando todos tienen una oportunidad. Gracias por vernos y recuerden que Conocer nuestra historia Es entender quiénes somos ¿Y hacia dónde vamos? feudal y consolidado, en un estado más consciente. ¿Consolidado? ¿Qué dijiste? Ay, te digo, dejó de ser sirviente. ¿Qué pasa? Me da risas. Nuestra historia. es entender quiénes somos. ¿Y hacia dónde vamos? Gracias. Ay, falta. Mostró que un país no puede desarrollarse si Es un blooper.